La historia del Arca de Noé es una de las más conocidas de la Biblia. Los niños crecen escuchando sobre animales marchando de dos en dos, un barco gigante y un arco iris en el cielo. Pero este relato es más que un cuento infantil. Se trata de la justicia y la misericordia de Dios. Se trata del juicio sobre un mundo corrupto y de la salvación para quienes caminan con Él. Se trata de fe, obediencia y esperanza ante el desastre. En este video exploraremos por qué Dios envió el diluvio, cómo Noé encontró gracia en los ojos de Dios, la construcción del arca y la llamada a entrar en ella, la inundación en sí y lo que simbolizaba, y el pacto que Dios hizo después y lo que significa para nosotros hoy. El arca de Noé no es simplemente historia, es un patrón del plan de salvación de Dios a través de Jesucristo. Nos muestra la gravedad del pecado, la realidad del juicio y la asombrosa gracia del rescate. Volvamos al mundo anterior al diluvio y veamos por qué intervino Dios. El capítulo 6 de Génesis pinta un panorama oscuro de la sociedad humana en la época de Noé. La gente se había multiplicado por todo el mundo, pero en lugar de llenarlo de bondad, lo llenó de violencia. Génesis 6, versículo 5 dice: El Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo malvada continuamente. Esa es una de las condenas más contundentes de las Escrituras. La humanidad se había alejado completamente de Dios. En lugar de vivir en armonía con Él, vivían para el egoísmo, la violencia y la corrupción. El corazón de Dios se entristeció. El versículo 6 dice: Se arrepintió al Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le entristeció hasta el corazón. Esto no significa que Dios cometiera un error, significa que sintió tristeza por la forma en que la gente eligió el mal. Y así Dios decidió limpiar la tierra con un diluvio, borrando la corrupción, pero también proporcionó una vía de escape. En medio del juicio, recordó la misericordia. Pero luego, en el versículo 8, nos presentan a un hombre llamado Noé, donde se nos cuenta: Pero Noé encontró gracia en los ojos del Señor. ¿Por qué Noé? El versículo 9 explica: Noé fue un hombre justo, inocente entre el pueblo de su tiempo, y caminó fielmente con Dios. Esto no significa que Noé fuera perfecto, significa que fue fiel. Confió en Dios e intentó obedecerle en un mundo que había abandonado la verdad. Hebreos 11, versículo 7 dice: Por la fe Noé, advertido por Dios sobre acontecimientos aún invisibles, con reverente temor construyó un arca para salvar a su casa. Noé creyó en la advertencia de Dios, aunque un diluvio global estuviera más allá de la imaginación humana. Este es el corazón de la historia de Noé. La fe expresada en obediencia. Cuando Dios habló, Noé escuchó. Cuando Dios dio instrucciones, Noé las siguió exactamente. Mientras el mundo se burlaba, Noé construía. Mientras otros vivían por placer, Noé vivía por Dios. Y esa fe se convirtió en el canal de salvación no solo para él, sino para toda su familia. Dios le dio a Noé instrucciones detalladas para el arca. Debía medir unos 300 codos de largo, aproximadamente 135 metros, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Hecho de madera de topo, sellado con brea, con 3 cubiertas y una sola puerta. No era un pequeño barco, sino una embarcación enorme, como una gran caja flotante cuidadosamente diseñada por Dios para sobrevivir a la inundación. Noé trabajó fielmente.
probablemente durante muchos años, construyendo esta enorme arca en tierra firme. Para sus vecinos debió de parecer absurdo. ¿Por qué construir un barco cuando no había señales de desastre? Pero Noé confiaba más en Dios que en las apariencias. 2 Pedro 2, versículo 5, lo llama predicador de justicia. Mientras construía, probablemente advirtió a otros sobre el juicio venidero de Dios, instándolos a arrepentirse, pero nadie escuchó. El arca se convirtió tanto en un signo de salvación como en un testimonio del juicio venidero. Para Noa y su familia era la vía de escape. Para el mundo fue un recordatorio de su rechazo al llamado de Dios. Debió de ser un espectáculo increíble. 2 de cada tipo de animales terrestres impuros y 7 de cada tipo de animales limpios y criaturas voladoras, todos reunidos por mandato de Dios. Todos subieron al arca, luego el Señor cerró la puerta y empezó la lluvia. Durante 40 días y noches, las aguas cayeron a cántaros, las fuentes de las profundidades estallan, toda la tierra estaba cubierta, cada montaña estaba sumergida, y toda vida fuera del arca pereció. Pero dentro del arca, Noé y su familia estaban a salvo. El arca flotó sobre las aguas del juicio durante 350 días antes de detenerse en el monte Ararat. Pedro más tarde utilizó esto como símbolo del bautismo. 1 Pedro 3, versículos 20 a 21 dice: La paciencia de Dios esperó en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la que unas pocas, es decir, 8 personas, fueron llevadas sanas y salvas por el agua. El bautismo, que corresponde a esto, ahora nos salva si estamos dispuestos a someternos a él. Así como el arca llevó a Noé a través del juicio a la vida, el bautismo en Cristo nos lleva del pecado a la salvación. Tras muchos meses, cuando las aguas comenzaron a retirarse, Noé abrió una ventana del arca y envió un cuervo. Volaba de un lado a otro, sin asentarse, porque la tierra aún no estaba lista. Entonces Noé envió una paloma, pero no encontró lugar de descanso y regresó a él. 7 días después, soltó de nuevo a la paloma, y esta vez volvió con una hoja de olivo recién arrancada en el pico, señal de nueva vida y esperanza. Tras esperar otros 7 días, Noé envió la paloma una vez más, y no regresó, mostrando que la tierra finalmente estaba lista para recibir vida de nuevo. Las aguas finalmente se retiraron y el arca se posó en las montañas de Ararat, y Noé y su familia pudieron salir a una tierra purificada. Lo primero que hizo Noé fue construir un altar y ofrecer sacrificio. Dios olfateó el aroma agradable e hizo un pacto. Nunca más destruiría toda vida con un diluvio. Como señal de este pacto, Dios puso el arco iris en el cielo. Dijo: Cuando el arco esté en las nubes, lo veré y recordaré el pacto eterno entre Dios y toda criatura viva. El arco iris es más que una maravilla natural, es un recordatorio de la misericordia de Dios. El juicio había llegado, pero la gracia siguió. La tierra continuaría, tiempo de semilla y cosecha, verano e invierno. La historia del arca de Noé no trata solo de animales y un barco. Se trata de la justicia y la misericordia de Dios. Nos advierte de la gravedad del pecado y de la realidad del juicio. Pero también nos muestra la gracia de Dios proporcionando una vía de escape para quienes caminan con Él en la fe. Jesús usó los días de Noé como advertencia para nuestro tiempo, registrada para nosotros en Mateo 24, versículo 37. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. La gente comía, bebía, se casaba y vivía la vida como de costumbre, hasta que llegó el diluvio. Lo mismo ocurrirá cuando Cristo regrese, así que hoy hay una advertencia clara
para que siempre estemos preparados. La historia de Noé y el hilo dorado. En un mundo lleno de violencia y corrupción, Dios prometió salvar a Noé y a su familia a través del arca. Así como la semilla de la mujer algún día aplastaría el pecado, esta liberación apunta a una mayor salvación a través de Cristo. Tras el diluvio, Noé construyó un altar y ofreció sacrificios de los animales limpios. Dios aceptó esta ofrenda y prometió no volver a destruir la tierra con el agua. El altar muestra que la salvación siempre está vinculada al sacrificio, una verdad cumplida en la ofrenda de Cristo de sí mismo. Noé encontró gracia en los ojos del Señor, tal como se registra en Génesis 6, versículo 8. Aunque el juicio cayó sobre el mundo, Dios generosamente proporcionó una vía de escape. Grace, no la fuerza de Noé, lo llevó a salvo. El diluvio arrasó la corrupción del viejo mundo. El nuevo comienzo tras el arca simbolizaba la disposición de Dios a perdonar y renovar. El arco iris en el cielo se alzaba como una señal de pacto de su misericordia y fidelidad. El pueblo de la época de Noé tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero se negó. Noé eligió la obediencia, construyendo el arca a pesar de las burlas, y su familia fue salvada. Cada persona se enfrenta a la misma decisión: confiar en el camino de Dios o rechazarlo. Pedro explica que el arca prefigura el bautismo en 1 Pedro 3, versículos 20 a 21. En ella solo unas pocas personas, 8 en total, fueron salvadas por el agua, y esta agua simboliza el bautismo que ahora también os salva a vosotros. Así como la familia de Noé pasó de la muerte a la vida a través de las aguas del diluvio, así en Cristo los creyentes pasan a través del agua hacia una nueva vida. La historia del arca de Noé no trata solo de supervivencia y juicio, sino también una profecía de algo mucho mayor. Cuando Noé envió al cuervo, este voló de un lado a otro sin encontrar nunca descanso. El cuervo se convirtió en un símbolo de pecado y impureza, la imagen de un mundo inquieto sin Dios. Ese era el estado de la humanidad antes del diluvio. Entonces Noé soltó una paloma suave y pura. La primera vez volvió sin nada, mostrando que el mundo aún no estaba listo para nueva vida. Eso nos recuerda a Jesús. Él vino al mundo puro y sin pecado, pero el mundo no estaba preparado para recibirle. Fue rechazado y crucificado, así que Dios le levantó y lo llevó para estar con él. 7 días después, Noé envió la paloma de nuevo, y esta vez volvió con una hoja de olivo fresca. Esa pequeña hoja era un signo de paz tras tras pecado y el comienzo de una nueva creación. Y eso nos apunta hacia el regreso de Cristo, cuando Él traerá el reino de justicia y paz de Dios a toda la tierra. Finalmente, Noé envió la paloma una vez más y no regresó. La tierra fue limpiada y restaurada. Y esto apunta al tiempo en que, tras 1000 años de reinado de Jesús, la tierra será restaurada una vez más y Jesús la entregará a su Padre. Ese es el hilo dorado detrás de la historia del arca de Noé. Hay otra forma de acompañarnos en este viaje, una que explora con más detalle los aspectos prácticos de caminar hacia el reino de Dios. Es nuestro curso gratuito de cristianismo multilingüe basado en la Biblia, un curso gratuito de 30 lecciones en video que cubre todos los aspectos de la Biblia y la vida diaria. Y si tienes preguntas sobre las escrituras, hay un sistema de chat multilingüe en la web donde puedes hacer cualquier pregunta sobre temas bíblicos. Para acceder a cualquiera de ellos, simplemente visita la página web que se indica a continuación. Si aún no tenemos videos o el curso en tu idioma, por favor envíanos un correo electrónico a la dirección que se indica
explicándonos qué te interesa y tu idioma, y haremos todo lo posible para crearlos para ti. Que Dios te bendiga mientras caminas hacia su reino.